Este niño estaba a punto de perder su vida en la silla eléctrica, pero justo antes de ser ejecutado, dijo algo en sus últimas palabras que hizo que lo apagaran de inmediato. Miguel, un niño humilde, caminaba descalzo por las calles polvorientas de su pequeño barrio, donde las risas de los niños jugando se mezclaban con el bullicio de la vida cotidiana. Su madre, Elena, trabajaba como empleada doméstica en las casas de los ricos, mientras él, de vez en cuando, la acompañaba para ayudarla en lo que pudiera. Sus días transcurrían con la normalidad propia de un niño de su edad, sin imaginar que todo su mundo cambiaría de forma brutal. El cielo comenzó a nublarse aquella mañana. Miguel se encontraba afuera de su casa, jugando con una pelota improvisada hecha de retazos viejos, cuando de repente, el ruido estridente de las sirenas policiales rompió la tranquilidad. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, asomándose curiosos para ver lo que ocurría. Miguel miró confundido a la patrulla que se detuvo frente a él. No entendía qué estaba pasando. «Miguel Rodríguez», gritó un oficial mientras se bajaba del auto. «Estás detenido». Elena, que en ese momento salía de casa con la ropa sucia en sus manos, vio la escena con los ojos desorbitados. Corrió hacia su hijo, abrazándolo fuertemente, tratando de protegerlo de lo que parecía una pesadilla sin sentido. «¿Qué están haciendo? Es solo un niño», gritó con desesperación mientras los oficiales la empujaban a un lado. «Su hijo está acusado de robo», respondió uno de los policías con tono seco. «Eso es imposible». «Miguel no ha robado nada en su vida», replicó Elena, tratando de mantener la calma mientras sus manos temblaban. El policía no contestó, simplemente colocó las esposas en las pequeñas muñecas de Miguel. El niño, inmóvil, apenas podía procesar lo que ocurría. Su corazón latía con fuerza, pero las palabras no lograban salir de su boca. Miguel fue arrastrado hacia el coche patrulla. Desde las ventanas de las casas, las miradas de los vecinos se clavaban en él como si ya fuera un criminal. Las lágrimas caían de sus ojos, pero no emitía ni un solo sonido. El horror de ser tratado como un delincuente lo invadía por completo. Elena corrió tras el auto hasta que sus fuerzas la abandonaron. La desesperación y la impotencia la hicieron caer de rodillas. A su alrededor, los murmullos de los vecinos crecían, llenos de especulaciones maliciosas. Las sombras de la duda comenzaban a oscurecer su vida. Miguel fue llevado a la estación de policía, donde lo pusieron en una sala fría y oscura. Su mirada perdida reflejaba el miedo que sentía. Aún no entendía qué había hecho para merecer esto. Un oficial entró poco después con un semblante serio. «Miguel Rodríguez, estás acusado de robar un diamante valuado en $100,000 de la mansión de Amanda Ortega», dijo el oficial mientras le mostraba una foto del objeto en cuestión. «¿De qué está hablando?», logró balbucear Miguel. «Yo no he robado nada». El oficial lo miró fijamente, como si no le creyera una sola palabra. La presión en el pecho del niño aumentaba con cada segundo que pasaba. Nadie parecía escucharle. Nadie estaba dispuesto a creer en su inocencia. Mientras tanto, en su lujosa mansión, Amanda Ortega observaba con una sonrisa fría el informe policial que había llegado a su correo electrónico. Sentada en su silla de terciopelo, acariciaba lentamente la caja vacía donde solía guardar el diamante. Para ella, el plan estaba funcionando a la perfección. Necesitaba a alguien a quien culpar para desviar la atención de un secreto mucho más oscuro que escondía entre las paredes de su hogar. Amanda, una mujer que había construido su imperio a base de mentiras y manipulación, se levantó con elegancia y observó su reflejo en el espejo. Sabía que el diamante no había desaparecido por obra de Miguel. Ese objeto, tan valioso, estaba a salvo en su caja fuerte personal. Pero el robo era solo una pieza más en su juego. Miguel era la víctima perfecta, un niño sin recursos, sin poder, sin voz. «Pobre niño, qué lástima», murmuró Amanda en tono burlón. Mientras tanto, Elena no se detuvo. Tras ser rechazada por la policía cuando intentó ver a su hijo, fue directamente a buscar a alguien que pudiera ayudarles. Tocó la puerta de varios abogados, pero nadie parecía querer involucrarse en un caso con tan pocas probabilidades de éxito, sobre todo porque Amanda Ortega era una de las personas más influyentes de la ciudad. Finalmente, un joven abogado, Juan Pablo, conocido por tomar casos de personas desfavorecidas, accedió a reunirse con ella.
Sentado en una pequeña oficina llena de papeles y libros viejos, Juan Pablo escuchaba atentamente a Elena mientras ella, con lágrimas en los ojos, explicaba lo que había sucedido. «Mi hijo es inocente», dijo Elena, con voz entrecortada. «Él no pudo haber robado ese diamante. Apenas entra a esa casa para ayudarme con algunas tareas». Juan Pablo asintió, su rostro reflejaba una mezcla de compasión y determinación. «Voy a ayudarles», dijo finalmente. «Pero Amanda Ortega no es una persona fácil de enfrentar. Su familia tiene mucha influencia, y este caso puede complicarse más de lo que imaginas». Elena apretó las manos con fuerza, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Solo quiero que mi hijo salga de esta pesadilla», dijo. «No importa lo que tenga que hacer». Juan Pablo tomó una carpeta, anotó algunos puntos clave y prometió hacer todo lo posible para demostrar la inocencia de Miguel. Sin embargo, ambos sabían que enfrentarse a alguien como Amanda Ortega era como intentar detener una tormenta con las manos desnudas. Mientras tanto, en la estación de policía, Miguel seguía sentado en aquella sala fría. Un oficial lo llevó a una celda pequeña, donde el niño se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. El miedo seguía apoderándose de él, pero en lo profundo de su corazón, sabía que no podía dejarse vencer. Recordó a su madre, su sonrisa cansada, su esfuerzo por darle una vida mejor. Ella no merecía ver a su hijo caer por un crimen que no había cometido. Días después, el juicio comenzó. La sala del tribunal estaba llena de curiosos, periodistas y ciudadanos comunes que querían ver el espectáculo. Amanda Ortega entró con paso firme, acompañada de su abogado, mientras las cámaras la seguían de cerca. Todo en ella irradiaba poder. Miguel, en cambio, entró cabizbajo, con las manos temblorosas, tratando de no cruzar la mirada con nadie. Su madre estaba allí, sentada en una de las bancas, sus ojos llenos de angustia. Sentía que el mundo entero los había dado por perdidos. El juez Ramírez, un hombre conocido por su severidad, presidía el juicio. Amanda tomó la palabra, relatando su versión con una frialdad calculada. «El día del robo, el niño estaba trabajando en mi casa. Noté que el diamante no estaba en su lugar. No había nadie más en la sala. Solo él. Fue entonces cuando supe que Miguel había robado mi joya», dijo con una seguridad inquietante. Las palabras de Amanda eran como dagas en el corazón de Miguel. No podía entender cómo alguien podía mentir de esa manera. Su respiración se hizo más pesada, y el miedo se apoderó de él. Nadie parecía escuchar su verdad. Cuando fue el turno de Juan Pablo, trató de cuestionar a Amanda, buscando debilidades en su relato, pero la millonaria respondía a cada pregunta con astucia, manipulando la narrativa para hacerla parecer impecable. La tensión en la sala aumentaba con cada respuesta, mientras los espectadores comenzaban a murmurar entre ellos. Miguel, sentado junto a su abogado, sentía que la oscuridad lo rodeaba. Su madre le lanzó una mirada llena de amor y esperanza, pero también de temor. La vida de su hijo estaba en juego. El juicio continuó, pero las pruebas en contra de Miguel eran escasas. Solo la palabra de Amanda Ortega, respaldada por su poder, mantenía la acusación en pie. Y, aunque todo parecía estar en su contra, Miguel no pudo evitar recordar lo que había visto en esa mansión el día del supuesto robo. Una discusión violenta, voces alzadas, y algo más, algo mucho más oscuro que el robo de un diamante. Mientras la tarde caía y el juicio llegaba a su pausa, Miguel sabía que esa verdad, esa imagen que guardaba en su mente, podría ser la clave para salvarlo. Pero, ¿cómo enfrentarse a una mujer tan poderosa sin que la verdad fuera destruida antes de salir a la luz? El miedo crecía en su pecho, pero también lo hacía algo más, una pequeña chispa de esperanza. Miguel se encontraba sentado en la pequeña sala de espera de la corte, su cuerpo temblaba por la mezcla de miedo y rabia. Mientras las voces del tribunal resonaban en su cabeza, su mente regresaba una y otra vez a ese instante en la mansión de Amanda Ortega, el momento en que había visto algo que nadie más había. Sabía que aquello era importante, que de alguna manera esa escena que había presenciado podría ser la clave para demostrar su inocencia, pero también entendía que enfrentarse a Amanda y todo su poder no sería fácil. Cada vez que intentaba hablar,
lo ignoraban o lo trataban como si fuera solo un niño con una imaginación demasiado activa. El juicio se había convertido en un espectáculo mediático. Las noticias se llenaban de titulares sensacionalistas: niño ladrón desafía a la millonaria, pobreza y codicia, el escándalo que sacude la alta sociedad. Para todos, Miguel ya era culpable, y la imagen de Amanda Ortega, la víctima intachable, parecía inquebrantable. Ella era una maestra en manipular el sistema a su favor. Horas después, en la mansión de los Ortega, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Amanda caminaba inquieta por la casa, sus tacones resonaban en los elegantes pisos de mármol. Su apariencia fría y controlada comenzaba a desmoronarse. Sabía que la situación con Miguel podría complicarse si alguien empezaba a escarbar en los rincones más oscuros de su vida. Y lo último que quería era que su cuñado, Damián Ortega, metiera sus narices en el asunto. Damián, siempre calculador, observaba a Amanda con desconfianza desde la ventana de su oficina, en el ala oeste de la casa. Sabía que su cuñada estaba ocultando algo mucho más grave que el robo de un diamante. Durante años, había estado involucrado en los asuntos turbios de la familia, pero ahora, el peligro de que todo se descubriera crecía a medida que el caso avanzaba. Él tenía tanto que perder como ella, pero no estaba dispuesto a sacrificar su propio bienestar por proteger a Amanda. Las tensiones entre ellos aumentaban, y una traición se cocinaba lentamente en las sombras de aquella mansión. «No puedes seguir jugando con fuego, Amanda», dijo Damián una noche, en uno de esos diálogos donde el hielo parecía invadir cada palabra. «Ese niño, algo me dice que hay más de lo que estamos viendo. No es solo el diamante, ¿verdad?». Amanda lo miró fijamente, su expresión impenetrable. Sabía que Damián, a pesar de ser su aliado durante años, estaba buscando la forma de protegerse a sí mismo. «No tienes que preocuparte por él», respondió con frialdad. «Miguel es solo una pieza insignificante en este juego. Nadie le va a creer, Damián. Tengo todo bajo control». Damián se acercó, su tono se hizo más grave, más amenazante. «No es el niño lo que me preocupa, Amanda. Es lo que pasó con Mauricio». El silencio que siguió a esas palabras fue como una daga afilada cortando el aire. Amanda lo miró con una mezcla de furia y miedo. Su difunto esposo, Mauricio Ortega, había muerto en circunstancias que muchos consideraban sospechosas, pero hasta ahora nadie se había atrevido a cuestionar la versión oficial de los hechos. Un accidente doméstico, lo llamaron. Pero Damián sabía la verdad, o al menos lo suficiente como para usarla en su contra si lo consideraba necesario. «Mauricio está muerto, Damián», dijo Amanda, en un susurro helado. «Y tú sabes muy bien por qué. No te atrevas a mencionarlo otra vez». Damián se alejó, pero no sin dejar caer una última advertencia. «No somos inmunes, Amanda. Si esto sale a la luz, caeremos los dos». Las palabras de Damián resonaron en la mente de Amanda durante días. Sabía que su cuñado tenía razón en algo, la verdad sobre la muerte de Mauricio podría destruirlo todo. Había fingido el robo del diamante para desviar la atención, para asegurarse de que nadie empezara a investigar el verdadero motivo detrás de la desaparición de su esposo. Pero había subestimado la inteligencia de Miguel. De vuelta en la prisión, Miguel empezaba a entender el alcance del problema. En las noches, mientras el frío lo envolvía en su celda, recordaba con claridad la escena que había presenciado. Estaba limpiando el piso del salón cuando vio a Amanda y Mauricio discutiendo acaloradamente en la habitación contigua. Las palabras de Amanda eran venenosas, y había una ira peligrosa en sus ojos. Luego, un fuerte estruendo. Cuando Miguel entró corriendo, vio a Mauricio en el suelo, inmóvil. Amanda se le acercó rápidamente y, con una mirada gélida, le advirtió que guardara silencio. «Si alguna vez cuentas lo que viste, arruinaré tu vida», le había dicho con una voz tan fría que congelaba el alma. Esa advertencia seguía resonando en la mente de Miguel, pero ahora entendía que su silencio no lo salvaría. Si quería recuperar su vida, tendría que hablar, aunque eso significara enfrentarse a Amanda y a todo el poder que ella tenía. Una tarde en la corte, durante un receso, Miguel habló con su abogado, Juan Pablo. La conversación fue tensa, cargada de emociones.
Tengo algo que decir, susurró Miguel, evitando mirar a su madre, que estaba sentada en la esquina de la sala, visiblemente angustiada. Juan Pablo lo miró, tratando de leer la expresión en los ojos del niño. ¿De qué se trata, Miguel?, preguntó el abogado, inclinándose hacia él. Vi algo que puede cambiar todo. Amanda no solo está mintiendo sobre el diamante. Ella hizo algo malo. El abogado lo miró con cautela, consciente de que cualquier paso en falso podría poner en peligro el caso. Necesito que seas muy claro, Miguel. Si hay algo que puedas decir, tiene que ser ahora, antes de que sea demasiado tarde. Miguel asintió, y con voz temblorosa, comenzó a relatar lo que había presenciado aquella noche en la mansión. Juan Pablo lo escuchó atentamente, su rostro serio, asimilando cada detalle. Sabía que las acusaciones que el niño estaba haciendo eran explosivas. De ser ciertas, cambiarían por completo la dirección del juicio, pero también podían provocar una reacción devastadora por parte de Amanda. Vamos a usar esto, dijo Juan Pablo con determinación. Pero debes estar preparado. Amanda no se quedará de brazos cruzados. No subestimes de lo que es capaz. Mientras tanto, Amanda comenzaba a perder el control. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, imágenes del cuerpo de Mauricio en el suelo, el rostro de Miguel observando desde el otro lado de la habitación. Se despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que las paredes de su vida perfecta comenzaban a derrumbarse. Damián, por su parte, observaba desde las sombras. Estaba esperando el momento adecuado para intervenir, para asegurarse de que, si todo se venía abajo, él no caería con ella. Comenzó a mover piezas en secreto, contactando a antiguos aliados, preparando un plan para salvarse a sí mismo. El juicio continuaba, y los nervios en la sala del tribunal se intensificaban con cada testimonio. Las miradas se dirigían constantemente a Miguel, el niño que ahora no solo era acusado de ladrón, sino que también parecía ser el único testigo de un secreto aún más oscuro. El juez Ramírez, que hasta entonces había mostrado poco interés en el caso, empezaba a notar que algo no cuadraba. La historia de Amanda, aunque impecable en apariencia, comenzaba a mostrar fisuras. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Juan Pablo se levantó, listo para presentar la declaración de Miguel. La tensión en la sala era palpable. Los periodistas, los espectadores y los abogados de Amanda miraban con atención cada movimiento. Era como si todo el aire en la sala se hubiera detenido, esperando a que el siguiente golpe cayera. Miguel tomó aire y, con la voz firme, comenzó a contar lo que había visto aquella noche. A medida que hablaba, las expresiones en los rostros de los presentes cambiaban. Las palabras del niño eran claras, su relato era desgarrador. Describió la pelea entre Amanda y Mauricio, el golpe, la amenaza. Y luego, el silencio absoluto. Cuando terminó de hablar, la sala estaba en shock. Amanda Ortega, la millonaria intocable, había sido acusada no solo de mentir sobre el robo del diamante, sino de estar implicada en la muerte de su propio esposo. Los murmullos crecieron, y la mirada de Amanda se clavó en Miguel con una furia indescriptible. «Mentiras», gritó de repente, levantándose de su asiento. «Todo esto son mentiras». Pero la sala ya no le creía. El eco de las palabras de Miguel resonaba en la sala del tribunal como una bomba que acababa de explotar. Todos los presentes, desde el juez hasta los abogados, parecían no poder procesar lo que el niño acababa de decir. Amanda Ortega, siempre tan segura de sí misma, se levantó de su asiento con un brillo de furia en los ojos, luchando por mantener la compostura. «Todo esto es una completa farsa», gritó Amanda, incapaz de contenerse más. «Ese niño está mintiendo para salvarse». Las miradas de todos se clavaron en ella, pero ya no con la misma simpatía de antes. Lo que había sido una acusación sencilla de robo había dado un giro inesperado hacia un territorio mucho más oscuro. Las palabras de Miguel no solo habían puesto en duda la supuesta desaparición del diamante, sino que también implicaban a Amanda en la misteriosa muerte de su esposo, Mauricio. El juez Ramírez, un hombre que llevaba años en la judicatura, observaba la escena con los ojos entrecerrados, cada vez más consciente de que había mucho más en juego de lo que parecía.
Se levantó de su asiento, golpeando el martillo sobre la mesa para recuperar el control de la sala. «Orden en la sala», dijo con firmeza. «No permitiré interrupciones. El testimonio de Miguel ha sido escuchado y debe ser tratado con la seriedad que corresponde. Señora Ortega, controle sus emociones o será retirada de la sala». Amanda, con los puños cerrados, se dejó caer en su asiento, susurrando insultos bajo su aliento mientras miraba a Miguel con un odio palpable. El niño, sentado junto a su abogado, sintió el peso de aquella mirada, pero no se dejó intimidar. Sabía que había hecho lo correcto al hablar, aunque las consecuencias de sus palabras fueran impredecibles. Elena, que observaba desde el fondo de la sala, tenía los ojos llenos de lágrimas. Ver a su hijo tan vulnerable y a la vez tan valiente la llenaba de orgullo, pero también de miedo. Sabía que enfrentarse a alguien como Amanda Ortega no sería fácil. Aquella mujer tenía poder, conexiones, y era capaz de cualquier cosa para proteger su reputación. Temía por lo que pudiera pasarle a Miguel si las cosas salían mal. Juan Pablo, el abogado defensor de Miguel, se levantó con calma, aprovechando el caos en la sala para asentar el golpe que habían dado. Se dirigió al jurado, su voz cargada de convicción. «Lo que acabamos de escuchar no es solo el testimonio de un niño asustado», dijo. «Es el relato de alguien que ha visto la verdad, una verdad que ha sido silenciada durante demasiado tiempo. La señora Ortega ha intentado ocultar algo mucho más grave que el supuesto robo de un diamante. Aquí hay más en juego, y es hora de que esa verdad salga a la luz». El jurado intercambió miradas nerviosas. Lo que empezó como un caso simple estaba tomando dimensiones insospechadas. La muerte de Mauricio Ortega, que había sido etiquetada como un accidente, ahora parecía estar envuelta en un misterio mayor. Juan Pablo sabía que la única manera de ganar este caso era hacer que la duda se instalara en los corazones y mentes de todos los presentes. Sabía que Amanda estaba al borde del colapso y solo necesitaba un último empujón para que todo su mundo se desmoronara. Damián, el cuñado de Amanda, observaba la escena desde la esquina de la sala. Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera evaluando la situación, buscando la forma de salir ileso de aquel desastre. Durante años, había sido cómplice de Amanda en sus oscuros manejos, pero nunca pensó que las cosas llegarían a este punto. Si Amanda caía, él también estaría en peligro, y no estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Sabía que tendría que actuar rápido si quería salvarse. Después de un breve receso, el juez Ramírez ordenó que el juicio continuara. Amanda fue llamada al estrado. La tensión en la sala era palpable, el aire se sentía denso, cargado de emociones contenidas. Todos esperaban escuchar lo que la mujer tendría que decir en su defensa. Amanda caminó con paso firme hacia el estrado, pero por primera vez, su seguridad habitual parecía quebrarse. Cuando tomó asiento, sus manos temblaban levemente, y aunque trató de ocultarlo, las grietas en su fachada eran evidentes para cualquiera que estuviera prestando atención. Juan Pablo se levantó para interrogarla. Su mirada era penetrante, como si estuviera listo para arrancar la verdad de aquella mujer a cualquier precio. «Señora Ortega», comenzó el abogado con voz tranquila pero firme, «hace unos momentos escuchamos el testimonio de Miguel, quien afirmó haber presenciado un altercado violento entre usted y su difunto esposo, Mauricio Ortega, la noche en que él falleció. ¿Qué tiene que decir al respecto?». Amanda apretó los labios, su mirada se oscureció. Sabía que cada palabra que dijera sería crucial. No podía permitirse ningún error. «Eso es una mentira absoluta», respondió, con la voz afilada como una hoja. «Mi esposo y yo teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero nunca hubo violencia. Nunca». «Entonces, ¿niega completamente lo que Miguel ha relatado?», preguntó Juan Pablo, caminando lentamente frente al estrado. «Lo niego rotundamente», replicó Amanda, mirando al jurado con una mezcla de arrogancia y desesperación. «Este niño está mintiendo para salvarse, y todos aquí lo saben. Esto no es más que una manipulación para distraer de lo que realmente importa, que es el robo de mi diamante». Juan Pablo sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Interesante», dijo.
Porque tenemos aquí algo que podría cambiar el rumbo de esta conversación. El abogado hizo una señal y, desde el fondo de la sala, un técnico entró con una grabadora. El susurro de las personas aumentó mientras el técnico preparaba el equipo. Amanda miró la grabadora con el corazón acelerado. No sabía qué era lo que Juan Pablo planeaba mostrar, pero el miedo comenzó a colarse en su mente. Lo que vamos a escuchar a continuación es una grabación realizada en la mansión de los Ortega la noche de la muerte de Mauricio Ortega, anunció Juan Pablo, con una calma calculada. Una grabación que, hasta ahora, ha estado oculta. La sala quedó en silencio. Los murmullos se extinguieron y solo el sonido de la grabadora llenaba el aire. La voz de Amanda se escuchó nítida, gritando furiosamente a su esposo. Las palabras eran claras: Mauricio, no puedes hacer esto, si te atreves a arruinarme, te juro que lo lamentarás. Luego, un ruido fuerte, como si algo o alguien hubiera caído al suelo. El impacto de aquella grabación fue devastador. Amanda palideció. Sabía que no había forma de negarlo ahora. El jurado la observaba con horror, y la prensa, que hasta ese momento había apoyado su versión de los hechos, ya comenzaba a cambiar su postura. La grabación demostraba lo que Miguel había estado diciendo todo este tiempo: había habido una pelea, y Mauricio no había muerto accidentalmente. Amanda trató de recomponerse, pero ya era demasiado tarde. Su abogado, sentado junto a ella, comenzó a sudar, sabiendo que el caso estaba perdiéndose rápidamente. Los medios ya no se centraban en Miguel como el ladrón, sino en Amanda como la verdadera culpable, no solo del encubrimiento del supuesto robo, sino de la posible implicación en la muerte de su esposo. Damián, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se levantó lentamente de su asiento, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. Sabía que si no hacía algo, él también caería. Mientras Amanda comenzaba a derrumbarse, él tenía una oportunidad de salvarse. Caminó hacia el abogado de Amanda y le susurró algo al oído. Luego, con la mirada fría, abandonó la sala sin decir una palabra más. El juicio aún no había terminado, pero la caída de Amanda ya había comenzado. La revelación de la grabación en la sala del tribunal había dejado una marca indeleble en todos los presentes. Amanda Ortega, la mujer que hasta ese momento había mantenido un control férreo sobre su vida y su imagen, se encontraba acorralada. Ya no era solo una millonaria arrogante defendiendo su supuesto diamante robado. Era la sospechosa en la muerte de su esposo. El aire se volvía cada vez más tenso, como si todos en la sala estuvieran conteniendo la respiración, esperando el próximo golpe. Miguel observaba todo con una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez desde que todo comenzó, sentía que la verdad estaba saliendo a la luz. Su madre, Elena, lo abrazó con fuerza en el receso del juicio, lágrimas de orgullo y cansancio corriendo por su rostro. Había sido un camino lleno de sufrimiento, pero ahora había una pequeña luz de esperanza. Juan Pablo, el joven abogado, caminaba por la sala con una expresión de determinación. «Vamos bien, Miguel. La verdad está de nuestro lado», dijo Juan Pablo mientras lo miraba a los ojos, tratando de darle fuerza. ¿Y si hace algo peor?», preguntó Miguel con la voz temblorosa. Ella es capaz de cualquier cosa, lo vi en sus ojos. El abogado colocó su mano sobre el hombro de Miguel, reconociendo el miedo que cargaba el niño. Sabía que Amanda no había jugado todas sus cartas todavía. Si había aprendido algo en el mundo legal, es que las personas como ella no se rendían fácilmente. Dentro de la mansión Ortega, Damián se sentaba en su oficina, con la mirada fija en su teléfono. La decisión que estaba a punto de tomar lo atormentaba. Su lealtad hacia Amanda había durado años, pero ahora, veía como todo su imperio de mentiras comenzaba a desmoronarse. Y si no hacía algo rápido, el derrumbe lo arrastraría también a él. Marcó un número, su voz temblorosa cuando habló. «Necesito que se tomen acciones inmediatas», ordenó Damián, respirando con dificultad. «Todo debe estar limpio antes de que esta locura termine. Y asegúrate de que ella no diga nada que nos comprometa». Al otro lado del teléfono, una voz fría y calculadora respondió, dejando claro que las instrucciones se seguirían sin cuestionamientos. De vuelta en el tribunal,
Amanda estaba a punto de ser interrogada nuevamente. Esta vez, el control sobre la situación había cambiado, y eso la hacía perder los estribos. Sabía que el jurado ya no la miraba como a una víctima. Podía ver el juicio en sus ojos, el desconcierto que sembraba la posibilidad de que ella hubiera sido capaz de matar a su propio esposo. Señora Ortega, comenzó Juan Pablo mientras caminaba hacia ella, despacio. Hemos escuchado su versión sobre el robo de su diamante. Y hemos escuchado la grabación de una discusión que usted tuvo con su esposo Mauricio la noche de su muerte. ¿Quiere agregar algo más sobre lo sucedido esa noche? Amanda intentó controlar sus nervios, pero sus manos temblaban. Tragó saliva, consciente de que cualquier palabra en falso podría ser el detonante de su ruina total. Ya lo he dicho antes, respondió con la voz entrecortada. Esa grabación está fuera de contexto. Mi esposo y yo discutíamos. Como cualquier pareja. Él tuvo un accidente. ¿Un accidente? Repitió Juan Pablo, levantando una ceja. Curioso que en la grabación, su tono no suene como el de una simple discusión. De hecho, parece que había mucho más en juego. ¿Tal vez algo relacionado con su fortuna? El silencio en la sala se intensificaba con cada palabra. Los ojos del jurado estaban pegados a Amanda, como si esperaran verla cometer el más mínimo error. Amanda, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor, miró a su abogado con desesperación. Mauricio tenía problemas, dijo finalmente, su voz baja pero llena de tensión. Estaba metido en cosas que nadie sabía. Drogas. Deudas. Y comenzó a hacer cosas que ponían en peligro nuestra familia. Yo intentaba proteger lo que habíamos construido. Los murmullos en la sala estallaron de inmediato. Amanda había lanzado una bomba, revelando un lado oscuro de su esposo que nadie había visto venir. Era una jugada arriesgada, pero sabía que si podía cambiar la narrativa, tal vez podría salvarse a sí misma. Entonces, ¿usted está diciendo que Mauricio estaba involucrado en actividades ilícitas? Preguntó Juan Pablo, intentando ocultar su sorpresa ante esa nueva revelación. Amanda asintió lentamente, con los ojos fijos en el jurado. Sí. Mauricio me amenazó esa noche. Quería vender parte de nuestra empresa para pagar sus deudas, y cuando me negué, las cosas se salieron de control. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Yo no lo maté. El tribunal estaba en shock. Juan Pablo se mantuvo firme, pero algo en su interior le decía que la verdad no estaba completa. Amanda había lanzado una bomba sobre su difunto esposo, pero aún no había explicado todo lo que realmente sucedió esa noche. Mientras tanto, Miguel observaba la escena, sintiendo una profunda angustia en su interior. Sabía que Amanda mentía. No era solo un accidente lo que había ocurrido esa noche. Había más detrás de todo esto, y él lo había presenciado. De repente, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe. Damián Ortega, quien había abandonado la sala antes, entró con un paso decidido. Sus ojos oscuros se fijaron en Amanda, y por primera vez, el miedo en su rostro era palpable. Caminó hasta el estrado con la calma de alguien que había tomado una decisión definitiva. Juez Ramírez, dijo Damián, su voz resonando en la sala. Quiero testificar. Hay algo que debes saber. El impacto de sus palabras fue inmediato. Amanda lo miró con incredulidad, sus labios temblando mientras trataba de comprender lo que su cuñado estaba a punto de hacer. Damián, ¿qué estás haciendo? Murmuró Amanda, pero Damián la ignoró por completo. El juez le permitió subir al estrado, y todos en la sala guardaron un silencio absoluto, sabiendo que lo que Damián estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. Mauricio y yo compartíamos ciertos secretos, comenzó Damián. Pero no en el sentido que Amanda acaba de mencionar. No eran secretos sobre drogas o deudas. Eran secretos sobre la empresa, sobre ciertos negocios que no podían salir a la luz. Y Amanda lo sabía. Amanda, incapaz de contenerse más, se levantó de su asiento, sus ojos llenos de ira. «Estás mintiendo», gritó. «Todo esto es para destruirme. Te lo advertí». Damián, imperturbable, continuó hablando.
La noche que Mauricio murió, yo estaba en la mansión, dijo, dejando caer la bomba que nadie esperaba. Escuché la pelea, los gritos. Y fui testigo de lo que Amanda hizo después de que Mauricio cayera al suelo. El susurro del tribunal creció, y Amanda, ahora completamente desesperada, se tambaleaba en su asiento. Amanda no intentó ayudarlo. No llamó a emergencias. Lo dejó morir. Y luego, me pidió que la ayudara a ocultar todo, a asegurarnos de que pareciera un accidente. Todo esto, el caso del diamante, la acusación contra Miguel, fue parte de su plan para desviar la atención de lo que realmente sucedió. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de rabia y terror. Sabía que Damián acababa de sellar su destino. La traición de su cuñado había sido el golpe final, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. No. Gritó Amanda, su voz quebrándose. Estás mintiendo, maldito traidor. El juez golpeó el martillo con fuerza, pidiendo silencio. Pero ya no había vuelta atrás. Amanda Ortega, la mujer que había controlado todo durante tanto tiempo, estaba viendo cómo su imperio de mentiras se desmoronaba ante sus ojos. El tribunal se llenó de murmullos tras la revelación de Damián. Los ojos de los espectadores se movían frenéticamente entre Amanda y su cuñado, mientras la tensión crecía, casi palpable en el aire. Amanda Ortega, quien había mantenido una fachada impecable durante todo el juicio, ahora estaba completamente rota. Sus gritos resonaban en la sala mientras trataba de defenderse, pero sus palabras eran un eco vacío, envuelto en el miedo de su inminente caída. Miguel, sentado al lado de su abogado, observaba en silencio. La furia y desesperación de Amanda lo llenaban de una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la verdad, esa que había llevado dentro de él durante tanto tiempo, finalmente estaba saliendo a la luz. Pero la profundidad de la oscuridad que rodeaba a Amanda y su familia lo sobrepasaba. El juez Ramírez se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Amanda, que ahora había dejado de gritar y sollozaba en silencio, consciente de que su máscara había caído. Señora Ortega, el tribunal ha escuchado suficientes pruebas en su contra, dijo el juez con una voz que parecía cortar el aire. El testimonio de su cuñado es claro. Las pruebas presentadas por la defensa han demostrado que este niño, Miguel, fue utilizado como una pieza de distracción para encubrir la muerte de su esposo. No podemos continuar con esta farsa. Amanda levantó la cabeza, su mirada llena de odio hacia Damián. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró, sus ojos inundados de lágrimas. Tú también eras parte de esto. No eres inocente. No eres mejor que yo. Damián se mantuvo en silencio, sus manos entrelazadas frente a él. Era el tipo de hombre que sabía cuándo apartarse para sobrevivir, y ese momento había llegado. De alguna manera, había logrado virar la situación a su favor, exponiendo la verdad, pero manteniendo suficiente distancia como para evitar ser arrastrado con Amanda. Estaba salvando lo poco que quedaba de mí, respondió Damián con frialdad. Ya no podía seguir encubriéndote. Amanda lo miró con odio, pero también con resignación. Sabía que no tenía escapatoria. Su mundo, construido a base de mentiras, corrupción y manipulación, estaba derrumbándose. Lo que antes era poder absoluto se había convertido en escombros a sus pies. El juez Ramírez, al ver que no había más que añadir, se volvió hacia el jurado. Es hora de que el jurado delibere sobre la culpabilidad de Miguel Rodríguez, quien ha sido acusado falsamente de robo. Y también, es momento de que tomemos medidas contra Amanda Ortega. El testimonio de Damián Ortega, junto con las pruebas presentadas, señalan que aquí ha ocurrido algo mucho más siniestro de lo que inicialmente se pensó. Los murmullos en la sala se intensificaron y el jurado abandonó la habitación para deliberar. Mientras tanto, Amanda se hundía en su asiento, su rostro una mezcla de agotamiento y desesperación. Era la primera vez que no controlaba el resultado de una situación en su vida, y esa sensación la devoraba. Miguel y su madre, Elena, se mantuvieron en silencio durante esos tensos minutos. Elena sostenía la mano de su hijo con fuerza, temiendo que en cualquier momento algo saliera mal, a pesar de todo lo que habían logrado. Sabía que el peligro no se había ido del todo.
Aún quedaban sombras alrededor de Amanda y su familia, fuerzas que podrían intentar vengarse. Finalmente, el jurado regresó. El ambiente en la sala se volvió asfixiante, como si nadie pudiera respirar con normalidad. Todos esperaban escuchar las palabras que pondrían fin a esa pesadilla. Hemos llegado a un veredicto, anunció el portavoz del jurado, con voz firme. En el caso de Miguel Rodríguez, hemos encontrado que es inocente de todos los cargos. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Miguel sintió como una enorme carga se deslizaba de sus hombros, y por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar con alivio. Elena rompió en lágrimas, abrazando a su hijo con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Juan Pablo se acercó a Miguel, colocando una mano sobre su hombro con una leve sonrisa. Lo logramos, Miguel, dijo con voz baja. Eres libre. Miguel lo miró, y por primera vez en todo el juicio, sonrió débilmente. Era una victoria amarga, pues sabía que, aunque era libre, las heridas de todo lo que había pasado tardarían en sanar. Mientras tanto, Amanda permanecía en silencio. Sabía que lo peor estaba por venir. El juez se dirigió a ella, su mirada cargada de desaprobación. Amanda Ortega, dijo con firmeza, este tribunal debe considerar ahora los cargos que enfrenta. Entre ellos, el encubrimiento de la muerte de su esposo y el uso de una falsa acusación contra un menor para desviar la atención de su crimen. Su detención es inmediata. Los oficiales de policía avanzaron hacia Amanda, que ahora parecía una sombra de la mujer poderosa que había sido. Cuando uno de ellos le puso las esposas, ella no luchó. Solo levantó la cabeza una última vez, mirando a Miguel, con una expresión vacía. Tú, me destruiste, murmuró. Miguel la miró sin odio, pero con una firmeza que no había mostrado antes. No fui yo quien te destruyó, respondió, su voz temblorosa pero decidida. Fueron tus mentiras. Amanda fue llevada fuera de la sala, su figura desvaneciéndose entre la multitud que ahora la miraba con desprecio. Las cámaras la siguieron hasta el final, documentando la caída de una de las mujeres más influyentes de la ciudad. Damián observó todo desde una distancia segura. Sabía que, aunque había traicionado a Amanda, todavía quedaban secretos que él debía proteger. Las sombras de su vida no desaparecerían tan fácilmente, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerse a salvo. El tribunal se vació lentamente, pero el eco de lo ocurrido resonaría durante mucho tiempo en la mente de todos los presentes. Miguel y Elena, tomados de la mano, abandonaron el lugar en silencio, sabiendo que su lucha había terminado, pero que las cicatrices de lo que vivieron permanecerían para siempre. Mientras caminaban hacia la salida, Miguel miró a su madre y le dijo: «Mamá, ¿lo que hicimos, realmente importa? Después de todo lo que pasó, ¿realmente somos libres?» Elena lo miró, con lágrimas en los ojos pero con una firmeza que no había mostrado en semanas. «Sí, hijo mío. Lo que hicimos importa. La verdad importa. Puede ser difícil, puede ser dolorosa, pero siempre debe salir a la luz. Y aunque nunca olvidemos lo que pasó, hoy somos libres porque no dejamos que las mentiras nos destruyeran». La reflexión final dejó un sabor agridulce en la boca de Miguel. La vida, pensó, no siempre era justa. A veces, quienes merecían justicia la obtenían a medias. Pero la verdad, aunque frágil, era lo único que al final tenía valor. A medida que se alejaban, la ciudad seguía su curso. El juicio, que había sido el centro de atención durante tanto tiempo, pronto sería solo otro capítulo en la vida de las personas. Pero para Miguel, Elena y aquellos que realmente habían vivido esa historia, la lucha por la verdad, aunque dolorosa, era la lección más valiosa que podían llevarse. Mientras Miguel y su madre caminaban hacia la salida del tribunal, el sol de la tarde comenzaba a filtrarse por las grandes ventanas, como si la luz quisiera tocarles y recordarles que fuera de esas paredes, la vida seguía. Aunque el juicio había terminado, había una sensación latente de que el cierre completo aún no había llegado. Al salir a la calle, una multitud de periodistas se abalanzó sobre ellos, cámaras, micrófonos y preguntas urgentes llenaban el aire.
Miguel se tensó, sus recuerdos de los medios de comunicación lo hacían revivir los días más oscuros en los que fue condenado antes de ser escuchado. Pero esta vez, Juan Pablo intervino con una calma firme. Miguel y su familia necesitan espacio, anunció Juan Pablo, apartando a los periodistas con una mano en alto. La verdad ha salido a la luz. Déjenlos vivir en paz. Miguel miró a su madre y juntos, con cabezas bajas, atravesaron la marea de flashes y preguntas sin responder. Pero algo se detuvo en el corazón del niño, un impulso que no pudo ignorar. Giró, mirando directamente a una de las cámaras más cercanas. Elena, sorprendida, lo observó con ojos llenos de preocupación, pero Miguel le hizo un gesto tranquilizador. Era su momento. A todos los que están mirando, dijo, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza, quiero decirles algo. Nunca es fácil contar la verdad cuando parece que todo el mundo está en tu contra. A veces, la verdad duele más que las mentiras. Pero siempre es lo correcto. Hoy estoy aquí porque no me rendí, y porque tuve personas que creyeron en mí. A quienes están en silencio por miedo, o por sentir que no los escucharán, no se detengan. Nunca dejen que lo silencien. Las cámaras captaron el rostro del niño, ahora marcado por una sabiduría que pocos a su edad tienen. Su mensaje resonaba no solo con las víctimas de injusticias, sino con todos aquellos que alguna vez se sintieron impotentes frente a la verdad. Miguel no había solo salvado su vida, había mostrado al mundo que el poder y el dinero no podían acallar la verdad por siempre. Al retirarse, Miguel y Elena caminaron en silencio hacia la pequeña casa donde siempre habían vivido, una vida lejos de los lujos de los Ortega, pero llena de amor y dignidad. En el camino, un coche se detuvo a su lado. Juan Pablo salió del vehículo, su expresión serena pero decidida. Miguel, Elena, llamó mientras se acercaba, sé que ahora mismo solo quieren regresar a casa y descansar, pero hay algo más que necesitan saber. Elena lo miró, preocupada, mientras Miguel, agotado, se preparaba para escuchar lo que fuese. Amanda Ortega ha dejado un testamento, continuó Juan Pablo. Aunque se haya derrumbado en el juicio, parte de su fortuna fue destinada a reparar el daño que hizo. Y en una última acción que nadie esperaba, dejó una parte de sus bienes para ti, Miguel. No es suficiente para compensar todo lo que pasaste, pero es algo que cambia las cosas. Elena quedó boquiabierta, y Miguel simplemente negó con la cabeza. Había sobrevivido tanto, luchado por su vida y por su dignidad, que el dinero parecía insignificante. Pero lo que Juan Pablo dijo a continuación fue lo que realmente impactó. Amanda también confesó, antes de ser llevada a prisión, que la noche en que murió Mauricio, te vio como el hijo que nunca tuvo. Por eso te eligió. Te culpó no solo por lo que sabías, sino por lo que representabas. Era su último acto de desesperación, al ver cómo se desmoronaba todo lo que había construido. Miguel sintió una mezcla de emociones que no podía describir. No era compasión por Amanda, sino una profunda tristeza por lo que las vidas de los Ortega habían llegado a ser. Durante años, habían mantenido una fachada de poder y perfección, solo para que todo cayera en una tragedia sin redención. Al llegar a casa, Miguel se detuvo frente a la puerta, mirando a su madre. Por primera vez en mucho tiempo, había una calma en sus ojos. Elena sonrió levemente y puso su mano sobre la cabeza de su hijo. Hoy empieza una nueva vida, Miguel, dijo, con voz suave pero firme. Lo que pasó no define quién eres. Lo que haces de aquí en adelante, sí. Miguel sonrió, finalmente liberado de las sombras que lo habían perseguido durante meses. Abrió la puerta de su hogar, sabiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, estaba listo para enfrentarlo. La verdad lo había liberado. Y con eso, la historia de un niño inocente que enfrentó al poder con nada más que su valentía llegó a su fin. Aunque las cicatrices permanecerían, Miguel había aprendido una valiosa lección: la verdad puede ser dolorosa, pero al final, siempre será el camino más fuerte hacia la libertad. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en comentarios qué harías en una situación similar. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo.
Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.